Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Gusto saludarle en este su espacio, la invitación, que se quede con nosotros durante la siguiente hora. Tenemos mucho de lo cual platicar a propósito de esta pandemia que ya se ha llevado casi los 2 años. 2 años de nuestras vidas que han cambiado de manera sustancial. Quédese con nosotros. Gracias por su preferencia en esta producción de la Universidad de Guadalajara. Gracias también a todas las televisoras públicas de la República Mexicana, América Latina y el Caribe que siguen esta transmisión. Les recordamos que estamos a sus órdenes y nos interesa su punto de vista y por ello ponemos a su disposición también nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, Canal 44 TV, Canal 44 TV. Igualmente nuestro WhatsApp, el 33 22 42 06 90, 33 22 42 06 90. Participe y acompáñenos. Hoy, nuestro tema central en coronavirus, la pandemia, enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión y corazón ante la influenza y la COVID-19. La Federación Mexicana de Diabetes advierte que las personas sanas que han adquirido el virus SARS-CoV-2 registran altos niveles de glucosa sin que padecieran diabetes. Las enfermedades crónicas se volvieron un grave problema de salud pública. Las personas con diabetes mellitus desarrollan complicaciones graves. De acuerdo a un análisis realizado en 13 países sobre condiciones subyacentes y comorbilidades en África, se muestra que la tasa de letalidad fue de 10% en pacientes con diabetes y COVID. Y la Organización Mundial de la Salud en Europa busca mejorar el rastreo de contactos con COVID como una medida de salud pública eficaz para combatir la pandemia. Acompáñenos, pues entramos ya en nuestros temas. En casi 2 años, la pandemia de COVID-19 muestra debilidad del sistema de salud por atender las enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes mellitus y padecimientos del corazón. El impacto de la pandemia de COVID-19 es mayúsculo en el entorno geoespacial de las personas, de los sistemas de salud, de los programas de salud pública y de las economías mundiales. En salud, la pandemia de la obesidad y sobrepeso y diabetes hizo mancuerna fatal con la infección que ha ocasionado millones de enfermos y muertes en casi 2 años, dejando a las familias devastadas. La COVID-19 se coloca por encima de las enfermedades no transmisibles, diabetes mellitus e hipertensión arterial. De continuar esta situación, podría ser la primera causa de morbimortalidad en el planeta. El sistema de salud mundial se enfrenta a un panorama más complicado. La COVID-19 está generando severas complicaciones al organismo humano y de paso desarrolla padecimientos severos, dejando altos costos económicos. Desde el principio de la pandemia, los organismos de salud mundial advertían de un escenario catastrófico e incluso desde antes, por lo que instaban a las naciones a fortalecer los sistemas para prevenir riesgos mayores tanto internos como externos. También advertían sobre los daños que podrían tener las personas con afecciones de salud subyacentes como cardiovasculares, la diabetes y el cáncer, al enfrentarse a mayor riesgo de padecer la forma más grave y de morir por COVID-19. Además, el factor de riesgo en fumadores al tener una capacidad pulmonar reducida, lo que aumenta en gran medida el riesgo de enfermar grave. En estos 2 años, la pandemia COVID-19 ha evidenciado la debilidad del sistema de salud y de la población en general de manera directa e indirecta. Todas y todos de una y otra forma han vivido los estragos del SARS-CoV-2. Nadie se escapa de su virulencia. Desde diciembre de 2019, el planeta se enfrenta a una catástrofe severa. A pesar del avance de la ciencia médica, tecnología, esquema de monitoreo epidemiológico, guías y científicos, no se ha podido detener a esta pandemia.
Aunque hay antídotos tan esperados como son las vacunas contra el coronavirus, no se ha podido detener la infección, reducir la transmisión y brindar una atención y un tratamiento. En estos 12 meses no se cuenta con uno específico. Si antes de la pandemia ya había un impacto económico en los sistemas de salud y en las familias por las enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas, la COVID-19 agudizó el panorama. Informó Isaura López Villalobos. Corresponsal de EFE en Ginebra. Tendremos el reporte de la Organización Mundial de la Salud. De hecho, lo tendremos un poquito más adelante, así que acompáñenos. Y mientras tanto, preocupa que la atención que atrajo la COVID haya perjudicado la lucha contra el sarampión. Las dosis perdidas de la vacuna contra el sarampión para bebés y el deterioro en el seguimiento por la pandemia puede formar la tormenta perfecta para el resurgimiento de esta enfermedad, advirtieron la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. En 2020, el primer año de la pandemia, más de 22 millones de bebés no recibieron su primera dosis de la vacuna contra el sarampión. Fueron 3 millones más que la brecha que hubo en 2019. Este indicador marcó el mayor aumento en 2 décadas. Paralelamente a esta brecha, se pospusieron 24 campañas contra el sarampión en 23 países que estaban planificadas para el año pasado. Esto puso en riesgo a más de 93 millones de personas. Los casos también se redujeron en un 80% en comparación con 2019, pero los grupos dijeron que las actividades de vigilancia también cayeron en picada, con la menor cantidad de muestras enviadas para pruebas en más de una década. Los autores dijeron que la disminución de la vigilancia impide que los funcionarios de salud prevengan y controlen los brotes. En 2020 se notificaron brotes importantes en 26 países, que representaron el 84% de todos los casos notificados, informó Elizabeth Ortiz. Durante la semana hemos hablado de las olas pandémicas, hemos hablado de algunas naciones que están enfrentando una situación similar a la de justo hace un año. Bueno, donde la COVID-19 se encuentra imparable es nada menos que en Alemania y Rusia. Las autoridades de Alemania confirmaron por primera vez más de 50,000 casos diarios de coronavirus, superando el anterior máximo, con cerca de 40,000 contagios, según datos del Instituto Robert Koch. El organismo encargado del control de enfermedades infecciosas señaló que durante las últimas 24 horas se registraron 50,196 contagios y 235 muertes, lo que eleva los totales a 4,894,250 y 97,198 respectivamente. Resaltó que en estos momentos hay 364,400 casos activos, unos 33,200 más que el día anterior. Por su parte, la COVID está imparable en Rusia. Casi 83% de las camas de hospitales designadas para pacientes con COVID-19 están ocupadas. Se registró otro récord de muertes de coronavirus esta misma semana en Rusia, 1,239, por arriba del último récord, 1,211. Los funcionarios también reportaron 38,058 infecciones nuevas, aproximadamente 40,000 casos y más de 1,100 muertes se han reportado todos los días desde finales de octubre. El aumento en infecciones y muertes en Rusia en el otoño sucede en medio de bajas tasas de vacunación, actitudes relajadas de la gente en cuanto a tomar precauciones y la resistencia del gobierno de implementar restricciones más estrictas. Menos del 40% de casi 146 millones de habitantes de Rusia están totalmente vacunados, incluso aunque Rusia aprobó su propia vacuna contra la COVID-19 meses antes que la mayoría de otros países, informó Rocío López Fonseca. A partir del próximo lunes, una región de Alta Austria impondrá restricciones de movimiento a quien no esté vacunado. En respuesta a esto, al alto nivel de contagios en el Estado federado con el menor porcentaje de inmunizados, mientras que el gobierno central de Australia advierte de que la medida podría extenderse al resto del país, calificando la situación como dramática.
Y en Ucrania, en la Catedral Greco-Católica de la Resurrección de Cristo en Kiev, después de la misa matutina, los sacerdotes abandonan el templo y hacen sitio a los trabajadores sanitarios. Es el primer centro de vacunación que opera en una iglesia en Ucrania. En un intento por alentar a los ucranianos a vacunarse, el Ministerio de Salud se puso en contacto con instituciones religiosas para buscar apoyo para la campaña de vacunación. Permítanos una breve pausa. Continuamos enseguida con usted. Agradecidos por su compañía, le invitamos a continuar y vamos justo al reporte desde Ginebra con Verónica López, corresponsal de EFE. Hola, ¿qué tal? Buenos días, José Ángel, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, suma más de 5 millones de fallecidos y más de 251 millones de contagios. Después de varios meses en que parecía que la epidemia remitía, hay un aumento de casos y también de fallecimientos, 7.000 diarios. Estados Unidos es el país con mayor número de muertes, 752.000, seguido por Brasil con 610.000 e India con 462.000. Aún así, la comparación entre las muertes de países con más de 1 millón de habitantes en relación con su población revela que Perú es el país que presenta una tasa de mortalidad más elevada. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha afirmado que la pandemia acabará cuando el mundo decida que termine. Ha insistido en que lo que falta ahora es la voluntad política. Y lo principal es que las vacunas lleguen a países que tienen pocas, sobre todo en África. Así lo aseguraba en su intervención en el Foro de París por la Paz, y se refería a África como el continente más afectado por la desigualdad en la distribución de vacunas, ya que la cobertura allí es del 5%. Además, un estudio de la OMS en varios países africanos ha desvelado que la tasa de mortalidad por coronavirus en África es 4 veces mayor en pacientes con diabetes y pronostica que los casos de diabetes aumentarán en los próximos años. Mientras tanto, se suceden poco a poco las donaciones de vacunas y Argentina distribuirá 1 millón de dosis de AstraZeneca a 5 países. Otro problema es la población que, aun teniendo la posibilidad de hacerlo, no quiere vacunarse. Es el caso de Paraguay, que dispone de dosis, pero en algunas regiones el rechazo a las vacunas alcanza el 40%. En Europa sigue preocupando el repunte de casos y fallecimientos. Bulgaria es el país con menor tasa de vacunación, no llega al 23% y lleva 2 semanas marcando máximos diarios de contagios y muertes. Con las unidades de cuidados intensivos al 95% de su capacidad, ha pedido a la Unión Europea que se prepare para enviar médicos y oxígeno. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Y bien, en más información, Francia apuesta por la tercera dosis, mientras que Reino Unido impone la vacunación al personal sanitario. Emmanuel Macron ha vuelto a dirigirse a los franceses para recordar que la pandemia no ha terminado. El presidente informó que la incidencia semanal de la COVID-19 en Francia aumentó un 40%. Por lo que ha decidido que la tercera dosis será obligatoria para las personas mayores de 65 años y amplía su administración para los mayores de 50. Las personas menores de 65 años también ven cómo la protección de la vacuna disminuye con el tiempo. Además, mientras les hablo, más de 80 personas que están en cuidados intensivos tienen más de 50 años. Por eso, a partir de principios de diciembre se lanzará una campaña para nuestros compatriotas de 50 a 64 años. Europa se sumerge en una quinta ola de contagios debido al invierno que contribuye a que el virus circule más en zonas cerradas.
En este contexto, Reino Unido ha decidido que todos los trabajadores sanitarios deberán vacunarse obligatoriamente a partir del 1 de abril. La decisión fue acogida con cierta preocupación. Nos preocupa mucho que la adopción de este criterio obligatorio pueda desmoralizar a los trabajadores sanitarios. Podría obligarlos a abandonar el servicio de salud en un momento en que estamos muy necesitados de personal. Mientras tanto, Ucrania ha batido otro récord de muertes diarias por coronavirus, más de 800, en medio de un pico de contagios alimentado por la reticencia de la población a recibir las vacunas. Aunque hay 4 vacunas disponibles en el país, solo el 18% de la población se ha vacunado. Por su parte, Letonia, país donde también persiste el rechazo a las vacunas, espera que la vuelta al confinamiento del mes pasado genere mejores resultados en la tasa de infecciones. La Organización Mundial de la Salud estudia las mejores prácticas en rastreo de contactos con COVID. En la recta final del segundo año marcado por la COVID-19, la Organización Mundial de la Salud en Europa informó de la recopilación de mejores prácticas sobre el rastreo de contactos. El dirigente del equipo de patógenos de alta amenaza en la región, Richard Peabody, comentó que el rastreo de contactos es una medida de salud pública eficaz para combatir COVID-19, pero la experiencia indica que puede ser un desafío para los países establecer un mecanismo que funcione bien y que pueda hacer frente cuando hay una transmisión comunitaria generalizada. Lo que ha sucedido en la pandemia es la conformación de pequeños equipos que tienen que lidiar con una gran cantidad de casos y contactos de COVID. Sin embargo, vale la pena. Nunca se había realizado a tal escala como durante la pandemia de COVID-19, pero cuando se aplica sistemáticamente, el rastreo de contactos puede ayudar a romper las cadenas de transmisión de la infección y ser una herramienta para mantener abiertas las actividades. Los primeros estudios de casos realizados en Kosovo y Kirguistán incluyeron entrevistas con personal clave que realizaba el rastreo de contactos a nivel nacional, regional y local. En ambos puntos, la localización de contactos ha sido una de las estrategias clave empleadas por las autoridades sanitarias nacionales para interrumpir las cadenas de transmisión y reducir la morbilidad y la mortalidad. A medida que el número de casos aumentó rápidamente, fue necesario capacitar personal adicional para expandir la fuerza laboral de rastreo de contactos y ampliar las operaciones, informó Elizabeth Ortiz. Identifica que la enfermedad COVID desarrolla diabetes mellitus en pacientes graves. La Federación Mexicana de Diabetes ha documentado algunos casos en los que personas sanas que se contagiaron del virus SARS-CoV-2 registraron cuadros de glucosa alta, sin que antes padecieran de diabetes. El presidente de dicha federación, Josafat Camacho, explicó que a casi 2 años de la llegada del nuevo coronavirus, que el surgimiento de la diabetes en algunas personas que sufrieron COVID podría atribuirse a una inflamación en el páncreas provocado por la COVID. En los pacientes que llegaron a los hospitales a atenderse por estar contagiados de COVID-19, encontraron que muchos de ellos llegaron con niveles de glucosa alta, sin tener diagnóstico previo de diabetes. Otra hipótesis es que tal vez esos pacientes eran diabéticos no diagnosticados, y con la infección de la COVID se reveló que la hiperglucemia o el aumento de la glucosa fue por el manejo médico, es decir, la utilización de esteroides que también hacen que suba la glucosa. Recordó que la diabetes reduce la vida de una persona de 8 a 10 años. Y lo más grave, dijo, es que actualmente más de 13 millones de mexicanos podrían vivir con diabetes sin atender la enfermedad, lo cual traerá como consecuencia que cuando se les detecte ya tengan complicaciones difíciles de atender, como por ejemplo insuficiencia renal o problemas cardiovasculares, informó Rocío López Fonseca. La Organización Panamericana de la Salud advierte que en Latinoamérica se viven momentos preocupantes por la pandemia al aumentar las infecciones por coronavirus en algunos países y no el ritmo de la vacunación. Del total de las muertes registradas en el mundo, América Latina acumula 1/3, cerca de 1.5 millones de decesos y más de 46 millones de contagios. La directora Carissa Etienne señala que la persistencia de la baja cobertura de vacunación en algunos países, combinada con la falta de medidas sanitarias, podría dar lugar a la aparición de nuevas variantes del coronavirus. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, en el Caribe hay un aumento de casos COVID-19 ante la reticencia a vacunarse. Llamó
a los países a no relajar medidas sanitarias y de distanciamiento. Momento de escuchar a Esmeralda Antona, corresponsal de EFE en España. Hola, ¿qué tal? Buenos días, José Ángel. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La incidencia del coronavirus en España sigue en aumento, lento pero sostenido. Los contagios llevan ya 5 días subiendo hasta rozar los 60 casos por cada 100.000 habitantes, con un ligero aumento en la presión hospitalaria tanto en planta como en las unidades de cuidados intensivos, pero ambas por debajo de los umbrales de riesgo. España entró la semana pasada nuevamente en riesgo medio y la incidencia por COVID ha crecido en todas las regiones, aunque todavía 7 de ellas están en riesgo bajo, por debajo de los 50 casos. Preocupa sobre todo el repunte de contagios, especialmente significativo en el País Vasco y Navarra, en el norte del país, donde la transmisión supera los 100 casos. Con casi el 90% de la población vacunada, la ministra española de Sanidad, Carolina Darias, se felicitaba por alcanzar ese hito, que ha merecido también las felicitaciones de la Organización Mundial de la Salud. Ayer me reuní el Ministerio y con el equipo del director de la OMS Europa y nos reconocía públicamente y nos felicitaba por el acierto en la gestión de la pandemia y también en la campaña de vacunación. Es un éxito de país, es un éxito de la ciudadanía de este país. Ya estamos próximos a alcanzar el 90% de la pauta vacunal completa en la población mayor de 12 años. Debido a esa alta tasa de inmunización, la situación en España es mucho mejor que la de los países vecinos, donde la nueva ola se expande con fuerza, sobre todo en Alemania, pero también en Francia, donde la vacunación está estancada. Ambos estados han decidido agilizar la inoculación de la tercera dosis y extenderla, en el caso de Francia, a los mayores de 50 años. En España, de momento, solo se ofrece a los mayores de 70, aunque el sistema sanitario está preocupado por recuperar a los más de 3 millones de personas que podrían estar vacunadas y no han querido hacerlo. Son ellos, dicen las autoridades sanitarias, los que llenan ahora las plantas y las UCIs de los hospitales. Desde Madrid reportó Esmeralda Antona para el programa Coronavirus, la pandemia. Colonia celebra su carnaval y esto en medio de un importante repunte de casos de COVID-19. Arrancó bajo estrictas medidas anti-COVID y en medio de un importante repunte de contagios en Alemania, la temporada de carnaval en Colonia. Tras un 2020 sin celebración alguna, los miles de asistentes a este particular carnaval tuvieron que soportar largas colas para tener acceso a las zonas habilitadas. Y es que solo aquellas personas o bien vacunadas o bien ya recuperadas del contagio podrán disfrutar de dichos espacios. La espera, no obstante, merece la pena. En Colonia es así, cuenta un miembro del comité organizador. El carnaval se celebra en toda la ciudad. No se puede prohibir sin más, y por eso hemos montado lugares seguros como este, donde hay que mostrar el certificado, donde se pueda estar al exterior y donde los aerosoles son los adecuados. Es mejor eso que tener a todo el mundo en casa con pequeñas fiestas donde no se sabe quién está vacunado y quién no. Los verdaderos amantes de este carnaval no se dejaron amedrentar por el frío o por los controles. Este año había que celebrarlo sí o sí, después de la completa cancelación del año pasado. Estuvimos encerrados durante un año, así que es estupendo volver a estar juntos y celebrarlo de forma agradable, confesaba esta joven. La comodidad, la socialización y un poco de diversión son cosas imprescindibles. Arranca un nuevo carnaval en la ciudad de Colonia. Pero lo hará sin 3 figuras muy importantes, el príncipe y sus acompañantes, ya que el primero dio positivo en coronavirus un día antes del inicio de las fiestas. Pero los Jecken o carnavaleros están de vuelta, a pesar del aumento de casos de coronavirus en Alemania. En las zonas de celebración y en los pubs se aplican hoy las normas de la llamada 2G. Los carnavaleros deben estar o bien recuperados o bien vacunados. A muchos les sigue preocupando que el 11 de noviembre se acabe convirtiendo en un gran evento de propagación más que en un gran evento de música. Momento de la pausa, regresaremos con mucho más. Recuerde que estaremos platicando un poco más adelante, abundando por supuesto acerca de las enfermedades crónicas degenerativas ante la influenza y la COVID-19. Continuamos.
Agradecemos, continúe con nosotros y vamos a más información. La COVID es 4 veces más letal para diabéticos en África. Un análisis reciente de la Organización Mundial de la Salud evaluó datos de 13 países sobre condiciones subyacentes o comorbilidades en africanos que dieron positivo a COVID. La tasa de letalidad fue del 10% en pacientes con diabetes, en comparación con el 2.5% de los pacientes con COVID en general. El fuerte aumento de esta enfermedad en África está compitiendo con la pandemia de COVID-19 y el acceso a las vacunas. Aunque eventualmente la pandemia por COVID va a disminuir, lo cierto es que se proyecta que para los próximos años África enfrente el mayor aumento de diabetes a nivel mundial. Por eso es urgente actuar ahora. La tasa de letalidad de las personas con diabetes también fue 2 veces mayor que la tasa de letalidad entre aquellos que padecían alguna comorbilidad. Además de las personas con diabetes, las 3 afecciones subyacentes más frecuentes incluyeron pacientes con VIH e hipertensión. Se estima que 24 millones de personas viven con diabetes en África en 2021, según la Federación Internacional de Diabetes, y se espera que el continente experimente el mayor aumento a nivel mundial, y se prevé que el número de africanos que padezcan la enfermedad aumente a 55 millones para 2045, informó Elizabeth Ortiz. Pues un dato relevante, 4 veces más letal la COVID para diabéticos en África. Y nosotros entramos a nuestro tema principal, a detalle las enfermedades crónicas degenerativas ante la influenza y ante la COVID-19. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, nuestro médico de cabecera con nosotros. ¿Qué tal, doctor? Qué gusto saludarte siempre, José Ángel. Igualmente, doctor. Bueno, pues sin duda, se ha venido diciendo desde el inicio de esta pandemia, los padecimientos crónicos, quienes tienen ya estas enfermedades, razón de más para extremar cuidados, y lo hemos visto, bueno, cómo viene perjudicando todo esto. Fíjate, José Ángel, que esta cápsula informativa de Elizabeth Ortiz es muy reveladora porque siendo un estudio en África, en el que se encuentra 4 veces más riesgo de morir ante la presencia de diabetes como una enfermedad preexistente en pacientes con COVID, confirma lo que se ha publicado en otros países y en otras regiones en el mundo. Y para el caso de México, esto no es la excepción. Para el caso de México, la diabetes constituyó la tercera causa de riesgo más importante para fallecimiento por COVID-19. El primer lugar lo ocupó la insuficiencia renal crónica. El segundo lugar, la hipertensión arterial y otras enfermedades cardiovasculares, e inmediatamente enseguida la diabetes mellitus. Luego vinieron algunas otras comorbilidades como el asma, la obesidad, de hecho antes que el asma, la obesidad, luego asma, el antecedente de tabaquismo, y este grupo de condiciones de riesgo son las que se deben atender cuanto antes en todo el mundo. Primero, porque cada una de ellas de suyo genera un impacto significativo a la salud pública. Pero segundo, porque la pandemia de COVID-19 nos ha enseñado que entre este grupo de personas con mayores riesgos, la mortalidad incrementa en un determinado número y porcentaje. Y no solamente la mortalidad, también posiblemente las secuelas que pueda dejar COVID-19. Eso es algo que en estos momentos se empieza a estudiar, y no porque haya hecho falta la perspicacia científica para hacerlo, sino porque
el estudio de las complicaciones a largo plazo, pues es eso precisamente, seguir con el tiempo a los pacientes que han padecido la enfermedad, que teniendo alguna enfermedad preexistente podrían tener mayor riesgo de secuela comparativamente con quienes no tienen alguna de estas comorbilidades. ¿Cuál es el punto, José Ángel, adicional? Que hay países que lamentablemente tenemos algunos récords en cuanto a las enfermedades crónico-degenerativas. México es un país que tiene muy altos índices de sobrepeso y obesidad. Sobrepeso hasta el 60% de la población mexicana. Obesidad alrededor del 35 al 40%. Y del grupo que tiene obesidad, se estima que el 20% tiene obesidad mórbida. En cuanto a diabetes, y ese es un récord. En cuanto a obesidad infantil, por ejemplo, el caso de México es muy lamentable. México ocupa el primer lugar en obesidad infantil, según datos de la propia Organización Mundial de la Salud. En cuanto a hipertensión arterial, la estimación es 35% de la población adulta en México tiene hipertensión arterial. En cuanto a diabetes, también ahí hay récords. Lamentablemente estamos por arriba de la media internacional, de la media global. Mientras que la media global es alrededor del 8.5% de la población adulta en el mundo tiene diabetes, en México estamos entre el 10 y el 12% de la población adulta. México es un país con altos índices de diabetes. Y luego varias de las que he comentado, sobre todo diabetes e hipertensión, son las principales enfermedades que llevan a las personas a insuficiencia renal. Y México también es uno de los países que ocupa de las más altas incidencias y prevalencias de insuficiencia renal. Tenemos enfermedad crónica, somos un país con mucha enfermedad crónica y si no le damos control, se pueden colapsar los sistemas de salud desde el punto de vista financiero por la carga económica que representa atender las complicaciones de estas enfermedades. Tenemos que seguir apostando mucho en estrategias de prevención que no han impactado tanto, seguramente, y es que ahí se necesita también la colaboración conjunta y sobre todo de la propia persona, de las propias familias, porque somos los principales responsables de nuestra propia salud. Así es. La diabetes es la principal causa de atención, por ejemplo, en el ISSSTE, en clínicas y hospitales de Jalisco. Totalmente, efectivamente. Y así como el caso del ISSSTE es posible que lo sea para el Instituto Mexicano del Seguro Social, diabetes y sus complicaciones. Recordemos que la diabetes es una enfermedad en la que se dañan los vasos sanguíneos después de determinado tiempo de estar padeciendo la enfermedad, sobre todo cuando no tiene control adecuado. Y entonces el daño en los vasos sanguíneos es lo que lleva a retinopatía con afectación importante de la visión que puede llevar a la ceguera. Así es. Es lo que lleva a insuficiencia renal crónica en los pacientes con diabetes. Es lo que lleva a los trastornos vasculares de las piernas, de las extremidades en general, pero sobre todo de las extremidades inferiores, que frecuentemente lleva a los pacientes a una amputación. Sí. La causa número 1 de amputaciones en el mundo es diabetes mellitus. Fuera de las amputaciones que son traumáticas, ¿no? Claro. Que son por traumatismos. La diabetes es la principal causa de amputaciones. Es la causa número 1 de ceguera en el mundo. Es la causa número 1 de trastornos cardiovasculares,
junto con la hipertensión arterial. De ese tamaño es el impacto que tiene la diabetes en todo el mundo. Y a propósito de esto, el día 14 de noviembre es el Día Internacional de la Lucha contra la Diabetes. Ojalá y la recordemos todos los días, porque eso significa hacer conciencia de estar checando nuestra salud para la detección oportuna. Bueno, primero, antes que eso, hacer el mayor esfuerzo y la mayor disciplina para adoptar estilos de vida saludables. Cambiar nuestros hábitos. Ojalá no estemos tarde, doctor, no estemos cayendo en cuenta demasiado tarde y pues fue la COVID la que nos hizo voltear a ver de nueva cuenta en qué condición nos encontrábamos, ¿no? Sí, definitivamente la COVID ha generado ese tipo de alertas, alarmas de nueva cuenta hacia toda la población mundial, y la Organización Mundial de la Salud lo ha hecho manifiesto en diversos momentos. Atendamos las enfermedades crónico-degenerativas, impactemos desde el punto de vista prevención para que estas enfermedades no estén impactando tanto globalmente, y para que estas enfermedades, además, cuando se presentan, tengan un adecuado control. Fíjate, José Ángel, y tú me dices en qué momento tienes que enviar a pausa, pero creo que vale la pena hacer este comentario con la población, con quienes nos escuchan. Y quienes nos escuchan, ojalá y hagan expansivo el comentario, porque en las enfermedades crónicas es muy común, primero, un momento de negativa al respecto del diagnóstico de una enfermedad crónico-degenerativa. Es decir, se encuentra en un examen de laboratorio que hay una glucosa muy alta. Señor, señora, lamentablemente encontramos esto y su diagnóstico es diabetes. Frecuentemente hay una negativa en aceptar que existe esa condición. Segundo, esa negativa comúnmente lleva a un descuido, a falta de control, pero después, ya cuando se ha asimilado el diagnóstico, el control es otra cosa. También es muy deficiente el tomar los medicamentos, el hacer el monitoreo, etcétera, de lo que podemos hablar en un momento, si gustas. Así es, doctor. Abundamos después de esta brevísima pausa. Usted, acompáñenos. Avanzamos y agradecemos a usted su compañía. La diabetes, escuche usted, es el principal factor de riesgo al contagio del virus SARS-CoV-2. Ante la llegada de la COVID al mundo, las enfermedades crónicas se volvieron un grave problema, ya que las personas que más desarrollan complicaciones graves por la COVID son quienes viven con diabetes. Se estima que en México hay 19 millones de personas que viven con esta enfermedad y 50% no lo saben, lo que incrementa las complicaciones de la misma, como la insuficiencia renal, amputaciones, ceguera, accidentes cerebrovasculares, infartos, entre muchas complicaciones más. El director médico de BioLife, Mauricio Veloso, agrega: hay muchas personas que lo padecen. México tiene una incidencia mayor por una condición relacionada con la genética y con los estilos de vida. Pero esa genética que no se puede cambiar, pero sí se puede activar o desactivar algunos genes, y se pueden cambiar hábitos que nos hacen posible prevenir o disminuir las posibilidades de que ello ocurra. Lo otro es que la diabetes produce y favorece que se compliquen enfermedades como que aparezca hipertensión, nefropatía, neuropatía, aterosclerosis, favorece. Y si la persona pues la empeora.
La diabetes provocó que 7 de cada 10 muertes causadas por el virus SARS-CoV-2 se complicaran en pacientes diabéticos. En el mundo, esta pandemia es tan grave que afecta a 463 millones de personas y la carga económica es enorme. Se estima que el sector salud gasta más de 109 billones de dólares para atender las complicaciones de la diabetes en el mundo. El cambio de hábitos alimenticios, el consumo de omega 5, beber agua simple y una actividad física regular son excelentes herramientas para combatir y mantener a raya esta enfermedad crónica. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca. Esta información de nuestra compañera Rocío López Fonseca también nos confirma lo que platicaba ya doctor Héctor Raúl acerca de la alta incidencia de la diabetes en México. Sí. A mí un dato que también me llamó bastante la atención es que la mitad de quienes padecen diabetes ni siquiera lo saben. Sí, lo que comentábamos también hace un momento. La mitad no lo sabe y por lo tanto transcurre el tiempo, la enfermedad va causando estragos, va dañando. No hay tratamiento y por lo tanto cuando se descubre, frecuentemente la enfermedad ya causó daño en algún órgano o algunos órganos. Por eso la importancia de estar teniendo un chequeo médico por lo menos una vez al año, aunque estemos asintomáticos. Estas son enfermedades que en los primeros años cursan asintomáticas. Nosotros decimos, los médicos, que ojalá y estas enfermedades generaran, aunque sea un pequeño dolor, que alerte, claro. No es lo que uno desea, pero lo decimos en afanes de que no pasaran inadvertidas. Así es. En sus primeras fases. Hipertensión arterial, la misma situación. Es frecuente que durante los primeros meses o años pase inadvertida y mientras tanto ya está causando estragos. La hipercolesterolemia, algo de lo que no hemos hablado en esta sesión, es otra de las enfermedades crónico-degenerativas, tanto la hipercolesterolemia como la hipertrigliceridemia, que son trastornos de los lípidos frecuentemente asociados a aspectos genéticos, pero muy frecuentemente asociados a estilos de vida insaludables, como la alimentación, el sedentarismo, etcétera, ¿no? Entonces, hay que hacer chequeo periódico para detectar cualquiera de estas condiciones de manera oportuna, tratarlas de manera oportuna, porque ahí viene entonces el siguiente momento. 50% no lo sabe, pero luego de quienes lo saben, primera etapa de negación. Lo niegan primero. Sí. Siguiente etapa, bueno, aceptación, pero frecuentemente bajo control. Cuando uno investiga, y además está publicado, qué porcentaje de las personas con diabetes se realizan una glucometría, por lo menos una vez a la semana, te encuentras que lamentablemente no llega ni al 30%. Pero esto tiene que ver, perdón doctor, ¿será más bien con factores económicos? Es decir, puede influir, puede tener alguna motivación económica, porque claro que tener un glucómetro, tener tiritas reactivas, tiene un costo. Puede ser, pero también las personas pueden acudir a un centro de salud a hacerse una glucometría por lo menos semanal. Y si pueden tener un glucómetro en casa y hacerlo al menos 2 veces por semana, y dependiendo del hallazgo, bueno, se toman medidas oportunas en cuanto a ajuste del tratamiento, porque en diabetes, por ejemplo, existe por parte de las asociaciones internacionales una serie de recomendaciones terapéuticas que están orientándose mucho al uso temprano de insulina. La insulinoterapia temprana, que ayuda a que la reserva pancreática tenga mayor duración. Y aquí viene otro concepto, que es los mitos alrededor
de algunas estrategias terapéuticas. Justo ahí va hacia allá, al mito en torno a la insulina. A la doctor, insulina, cuando la vemos ya se le tiene miedo. Efectivamente, se le tiene miedo y hace algunos años se le tenía más miedo, se le tenía pavor. La insulina, que constituye piedra angular en el tratamiento de la diabetes, porque precisamente la insulina es la que en algunos pacientes se produce de manera insuficiente, pero en otros pacientes, sobre todo en los pacientes con obesidad y diabetes, los niveles de insulina que se producen pueden ser incluso altos, pero existe algo que se conoce como resistencia periférica a la insulina. A la insulina no hay que tenerle miedo, al contrario, cuando está bien indicada, hay que utilizarla porque eso ayuda a que la reserva de nuestro páncreas para producir insulina se conserve durante un periodo mucho más largo de tiempo. Y está perfectamente identificado que los pacientes que reciben insulina y tienen buen control metabólico tienen menos complicaciones a mediano y largo plazo. La insulina se ha de alguna manera modificado a lo largo de los años para tener diferentes características que la hacen más eficiente, que la hacen de menos riesgo de efectos secundarios, sobre todo hipoglucemia. Hay una cantidad de insulinas que tienen, por ejemplo, acción intermedia, más estable. Hay insulinas de acción rápida. Hay ahora insulinas humanas desarrolladas biotecnológicamente, etcétera. Y luego, además de lo anterior, José Ángel, por ejemplo, existen en la actualidad métodos de monitoreo menos invasivos, claro, como por ejemplo parches que tienen una duración de aproximadamente una semana y que con el propio celular, descargando una aplicación, puede estarse checando los niveles de glucosa. Esto ha avanzado muchísimo y luego también hay bombas de infusión de insulina que las personas pueden traer de manera ambulatoria y eso evita estarse inyectando continuamente. Sí, el suministro es también menos invasivo ya, ¿no? Efectivamente, esto ha cambiado de forma significativa y además existe una gama de medicamentos impresionante para el tratamiento y control adecuado de la diabetes. En el tema particular de la insulina, doctor, como que es muy común pensar que ya le están dando insulina, pues ya, esto está grave. Es muy común que las personas eso piensan. Un mito que frecuentemente ocurrió fue que cuando las personas iniciaban con insulina tenían mucho riesgo de desarrollar trastornos visuales y ceguera. Un mito que costó mucho trabajo eliminar, porque no, lo que ocurría era que frecuentemente había un retraso importante para iniciar con la insulina y eran personas ya con mucho daño en la retina, con una retinopatía diabética impresionante y digamos que esa concordancia en el tiempo pues hacía pensar a los pacientes que había sido la insulina la responsable, ¿no? Entonces, no, desde aquí comentarle a nuestra amable audiencia que cuando la insulina tiene una indicación precisa, sus bondades son impresionantes a mediano y largo plazo y que no le tengan miedo. Por cierto, se están cumpliendo 100 años del descubrimiento de la insulina, este año precisamente, y fue todo un hito en la historia de la medicina, ¿no? Conocer cómo era la molécula, cómo es la molécula de insulina, cómo actúa en los diferentes momentos metabólicos de los carbohidratos y sobre todo el haber desarrollado insulinas que al principio eran insulinas de origen animal. Por ejemplo, porcino. Ya ahora son insulinas que se desarrollaron artificialmente, por decirlo de una forma sencilla, a través de biotecnología.
Doctor, son recombinantes. El reto, en medio minuto, ¿cómo podemos concluir este espacio? El reto es, primero, nosotros mismos reconocer que somos los responsables de nuestra propia salud. Número 2, por supuesto que deben existir políticas públicas para que exista mayor control de las enfermedades crónico-degenerativas, todas las que padecemos. 3, reconocer el nivel alto de enfermedades crónico-degenerativas que sufre México comparativamente con el resto del mundo. Y el otro aspecto es que en lo individual, al tener un diagnóstico, seamos muy conscientes y muy disciplinados en el monitoreo y en el control de estas enfermedades. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, muchas gracias. No, gracias a ti, José Ángel, como siempre. Muy amable. Y también gracias a usted por su compañía. Le deseamos un buen fin de semana.